en un día victorioso, el primer día del último mes del año, donde nuestros hermanos decidieron pasar por las aguas del bautismo en obediencia y en fe a la palabra de Dios. Y esta es una tarde gloriosa. Gracias a Dios por esta victoria. Y queremos hacerte parte, ¿sí?, o partícipe de la palabra de Dios, que ya vamos a ir metiéndonos, pero antes vamos a orar y vamos a abrir nuestro corazón. Quiero contarte también que es un día maravilloso donde participamos de la Santa Cena, donde estamos gozándonos en la presencia de nuestro Dios, y queremos que vos seas parte de esta palabra, que puedas oír la palabra de Dios a través de la radio Gloriosa Majestad. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y por estos hermanos que pasaron por las aguas del bautismo, Dios, porque empieza un tiempo nuevo, un tiempo distinto, un tiempo diferente. Un tiempo tomado de tu mano, una vida nueva, una vida en crecimiento, una vida en fe, en esperanza y en confianza. Te ruego, Dios, que bendigas a aquellos que están oyéndonos. Señor, que tu palabra cumpla el propósito para la cual es enviada. Señor, aquí también, que cumpla el propósito para el cual es enviada en este lugar, en la congregación. Señor, te ruego que seas tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, conforme a tu buena voluntad, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. ¿Por qué hicimos esto, no? ¿Por qué bautizamos? ¿O por qué toman esa decisión los hermanos que tomaron, como nosotros lo hicimos en un tiempo? Porque esto está en la palabra. Esto es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que está en la palabra de Dios, y quizás algunos por allí dicen, no, hay que bautizarlos cuando son chiquitos. La palabra de Dios no nos enseña eso, que a los niños hay que bautizarlos. Sí, hay que llevarlos, presentarlos, orar por ellos para que Dios guarde su vida, para que tenga un crecimiento en la sabiduría, en el conocimiento, en la fe, en la esperanza. Bueno, el compromiso de los padres es educarlo en la fe, enseñarle lo que es Cristo, ¿sí? Y en este tiempo el bautismo provoca un nuevo nacimiento, porque bueno, en el libro de Juan, en el capítulo 3, allí tenemos este encuentro con Nicodemo, cuando le dijo que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo. Y Nicodemo, un maestro de la ley, no entendió esto. Entonces él le hizo esa pregunta: ¿qué acaso siendo viejo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Nicodemo, ¿no entiendes esto? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del agua y del espíritu, espíritu es. Es un nuevo nacimiento en el Espíritu, en honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Vamos a estar leyendo allí la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús ya le dejó a los discípulos, que les dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿ve? Después del bautismo tienen que ir aprendiendo aún más, enseñándoles lo que está escrito de Él, enseñándoles lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio total, un cambio absoluto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces dice así la palabra de Dios, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sigue el 19. ¿Qué dice allí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es lo que hicimos recién, porque en obediencia a la palabra de Dios. Pero esto no queda nada más que en un bautismo, sino que esto lleva a un crecimiento, esto lleva a querer aprender más, a buscar más de Dios. Por eso hace un rato cuando la pastora decía, si hay algo que no entienden, pregunten. Estamos
Hoy se puede preguntar a través del teléfono, ¿no? Porque, bueno, se usa para tantas cosas, ¿por qué no usarlo para algo que tiene valor? Que es mucho más importante que todo lo que pueda pasar en esta tierra. Es más importante la palabra de Dios, porque esa trae vida, nos afirma en la fe, en la esperanza y en la confianza. Ir y hacer discípulos. Esto es un mandamiento del Señor Jesús. Esto es de llevar palabras de Dios, de predicar a todos, ¿sí? De hablarles de Cristo, que Él murió y que en Cristo solamente hay salvación, que en Jesucristo hay salvación para todos, para aquellos que abren su corazón, reconocen su pecado y le permiten entrar, le piden perdón, ¿no?, a Dios, y le permiten entrar a Cristo en su corazón. Y el discípulo empieza a aprender, porque si no, no se puede discipular. Porque cuando alguien no se deja discipular, no es discípulo. Cuando alguien no quiere escuchar, no puede ser un discípulo. Porque para eso está el maestro y los alumnos, que son los discípulos. Cuando hablamos algo y que está en la palabra de Dios, y quizás, bueno, algunos tienen una mirada, otros tienen otra, ¿no? Y vienen con cuestiones que hay en la palabra, nosotros tenemos que conocerla, tenemos que vivirla, tenemos que estar seguros de lo que dice la palabra de Dios, porque dice que después del bautismo Jesús fue llevado al desierto y así fue tentado. ¿Y cómo resistió la tentación? ¿De qué manera lo hizo? Porque bueno, Satanás iba conociendo la palabra, pero a medias la larga, ¿sí? Si tú eres el Hijo de Dios, bueno, el que es Hijo de Dios tiene poder y potestad y autoridad para que las piedras se conviertan en pan. Y fue en el momento de necesidad, fue en el momento de que cuando tenía hambre, el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, ¿sí? Fue en ese momento donde vino la tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, ahora voy a orar, porque tengo hambre, la verdad, que vengo con un hambre atroz. Estoy desesperado. No, lo que hizo es, dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra es esta. En la Biblia está la palabra de Dios. Y la palabra es Cristo, porque el verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios, y habitó entre nosotros. Ese verbo tiene que estar en nuestras vidas. El verbo que es Cristo, porque es la palabra viva, y cuando vengan las tentaciones, tener la fuerza, la gracia, la unción y el poder y la sabiduría para deshacer todas las artimañas de Satanás. Después, lo segundo, también hizo algo parecido, ¿no? Que, bueno, en la palabra de Dios dice que si nosotros tenemos un accidente, si nos caemos de alguna altura, a sus ángeles van a enviar para sostenernos. Y entonces dice que lo llevó al Señor allí, al pináculo de un templo, y le dijo que se alejase de allí, porque, bueno, la palabra dice que a sus ángeles va a enviar para sostenerte, para que no te suceda nada. Miren, Satanás conoce la palabra, la conoce, pero la utiliza ¿para qué? Para su propio beneficio. No la utiliza para dar gloria y honra a Dios, tampoco la utiliza para arrepentirse, porque no se arrepintió, sino que la utiliza para hacerte caer, para que desistas de la fe. Y entonces utiliza esta palabra y ¿sabes? Dios va a enviar un ángel, o va a enviar a los ángeles para sostenerte cuando es un accidente, pero no podemos tentar a Dios. No, si total, Dios me va a sostener. Yo me puedo largar de acá arriba, que estoy confiado. Esto es en todo orden de la vida. Si Dios está conmigo, yo me voy a meter en este negocio y Dios te dice, no te metas. Porque hay que ir a preguntarle, Señor, ¿esto está bien? ¿En esto me puedo meter? ¿Tú me autorizas para hacerlo? Haz algo para que yo entienda que tú me autorices. Si no está dentro de tu voluntad, los desecho, porque nos va a ir mal si no obedecemos. Eso es tentar a Dios. Total, Dios está conmigo, yo lo voy a hacer. Hay muchos que son así.
Cuando papá y mamá le dicen, no, a esta hora no conviene salir, no, pero yo soy un creyente y yo voy a ir y Dios me va a guardar, no, pero mirá que es tan peligroso y sabemos que hay peligros y muchas veces pasan. ¿Qué peligros? Y que si ese peligro sabemos que está, es mejor quedarnos, porque no tengo que tentar a Dios, sino tengo que obedecer. Y Jesús dijo esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y bueno, y después le ofreció toda la riqueza como hace el enemigo, ¿no? Vení que yo te voy a dar tanta plata, tanto dinero. Esto ha ocurrido, yo he vivido algunas situaciones con algunos hermanos que personas que estaban endemoniadas le hablaban a un hermano y le decían, mirá, vos sos pobre, mirá cómo estás vestido. ¿Y esto es verdad? Mirá cómo estás vestido. Yo te puedo llenar de plata ahora, ya. Todo te lo puedo dar enseguida. Mirá qué tremendo. Así le dijo a Jesús, todo esto me ha sido dado, si postrado me adorares. Solo al Señor tu Dios adorarás, dice el Señor. Así que hay que estar preparado cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, para entender que el único que puede sostenernos y darnos el valor, el poder y la autoridad es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Y dice que tenemos que enseñar, y nosotros tenemos que enseñar, los discípulos tienen que aprender. Porque así es el camino. Nadie fue a enseñarle a Jesús, y nadie después fue a enseñarle cuando ya empezó Pedro a predicar. Nadie fue a decirle, Pedro, mirá. No, porque aprendió ¿de quién? Del maestro. Él fue haciendo discípulos. Pablo fue haciendo discípulos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan habla de la grandeza, de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Los discípulos son los que van creciendo y aprendiendo, y cuando Dios dice, este es el momento, aquí estás. Este es tu lugar. Pero hay que guardar ese lugar. ¿Amén? Amén. Dicen en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, que también habla del bautismo. Esto fue cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y cuando todos, bueno, muchos de los que estaban afuera creían que estas personas, que estos hombres estaban todos borrachos, porque cada uno hablaba en distinto idioma, en distintas lenguas. Y entonces ahí es donde Pedro, miren Pedro, aquel Pedro miedoso, aquel Pedro temeroso, donde se asustó cuando le dijeron tú eres uno de ellos, negó a Jesús, negó al Señor. Yo no soy de ellos, no estoy con ellos. Es más, se enojó. Pero ese Pedro se paró y empezó a hablar de Cristo. Varones, estos no están borrachos como ustedes creen. Y empezó a predicarles. Y allí dice que cuando ellos sintieron ese impacto de la palabra de Dios, aquella gente que estaba oyendo, se arrepintieron, preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Pedro dice esto. Por tanto, el libro de los Hechos, ¿sí? Por tanto, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es un regalo de Dios. Hay dos cosas en el bautismo. Hay dos cosas que suceden. Que es que hemos sido perdonados porque hemos reconocido nuestro pecado. Y el otro regalo maravilloso de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, que, bueno, hay que buscarlo. Hay que esperar. Porque Jesús le dijo, vayan y esperen. Vayan y esperen. Hay un tiempo. Hay un tiempo. O Dios lo quiere hacer hoy, lo va a hacer hoy. Quizás vaya viajando a tu casa y viene la presencia del Espíritu Santo en tu vida y te va a tomar y te va a llenar. ¿Para qué? Para fortalecerte. No para que te quedes encerrado, sino para que empieces a predicar la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Y aquí quiero ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Hay Pablo, el apóstol Pablo, da una enseñanza magistral de lo que es el bautismo. Una enseñanza que nos abre todo el panorama. ¿Por qué nosotros decimos que cuando estamos parados está el viejo hombre
la vieja criatura, la mala manera de vivir. Cuando nos sumergimos en el agua, el que dejamos enterrado, morimos para el mundo, para vivir en Cristo. Amén. Amén. Esto es lo que vamos a